Mi nombre es Rosa y tengo 34 años. Soy madre, o al menos lo era, y esta es mi historia. Una historia que espero sirva de advertencia para quienes, como yo, se encuentren perdidas en el laberinto de la rutina y la soledad. Viví con mi esposo, Edwin, por más de 10 años. Juntos construimos una vida, una familia, un hogar que desde fuera parecía perfecto. Éramos la pareja ideal, los padres ejemplares, la envidia de muchos. Nuestras fotos en redes sociales mostraban sonrisas, viajes y momentos de felicidad. Nadie podía imaginar la verdad que se escondía detrás de esa fachada. Nadie sabía el vacío que sentía por dentro. A pesar de tenerlo todo, me sentía profundamente sola. Una soledad que calaba los huesos, que me ahogaba en silencio cada noche. Era una paradoña cruel, rodeada de amor, pero sintiéndome completamente invisible. La rutina, esa enemiga silenciosa, fue apagando poco a poco la chispa de nuestra relación. Los días se volvieron monótonos, las conversaciones superficiales, los gestos de cariño, inexistentes. Nos convertimos en dos extraños compartiendo el mismo techo. Edwin empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Siempre tenía una excusa: el trabajo, una reunión inesperada, un proyecto urgente. Yo lo esperaba, con la cena lista y el corazón abierto, anhelando un poco de su atención. Pero él solo ofrecía unas pocas palabras cansadas antes de desplomarse en la cama. No había preguntas sobre mi día, ni un abrazo, ni una mirada que me hiciera sentir deseada. Solo el silencio y la distancia. Me sentía abandonada, como un mueble más en la casa, sin valor ni propósito. Mi existencia parecía reducirse a las tareas del hogar y el cuidado de nuestra hija. Me había vuelto invisible para el hombre que juró amarme. Anhelaba con desesperación un poco de atención, una pizca de afecto, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Quería volver a ser la mujer que reía, que soñaba, que sentía pasión. Pero esa Rosa se había desvanecido. La soledad se volvió insoportable. Una noche, impulsada por la desesperación y la curiosidad, descargué una aplicación de citas. No buscaba nada serio, solo una conversación, alguien que me escuchara sin juzgar. Al principio, solo leía perfiles, sin atreverme a interactuar. Pero entonces, llegó un mensaje. Era de Diego. Sus palabras eran diferentes, especiales, llenas de una sensibilidad que me cautivó desde el primer momento. Su estilo de escritura era único, poético, y me hacía sonreír. Poco a poco, sus mensajes fueron ganando mi confianza y mi interés. Me sentía comprendida, valorada, algo que no experimentaba en años. Hablamos a diario durante 2 meses. Compartíamos sueños, miedos, anhelos. Cada notificación suya me llenaba de una emoción que creía olvidada. Me sentía como una adolescente, con mariposas en el estómago. La conexión era innegable, profunda. Finalmente, después de semanas de conversaciones virtuales, decidimos que era hora de conocernos en persona. El nerviosismo y la emoción se mezclaban en mi pecho. Diego me invitó a cenar. Me arreglé con esmero, eligiendo la ropa que me hacía sentir más hermosa, más segura. Quería que me viera como la mujer que yo anhelaba ser, no la sombra que me había convertido. La cena fue mágica. La conversación fluía sin esfuerzo, las risas llenaban el aire. Después, me propuso ir a bailar. Acepté sin dudarlo, deseando prolongar esa noche que me devolvía la vida. En medio de la música, las copas y las canciones, me perdí en sus brazos. Bailamos sin parar, sintiendo una conexión física que complementaba la emocional. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. En un momento, Diego me susurró al oído que fuéramos a un lugar más privado. Mi conciencia me gritaba que me detuviera, que recordara mi hogar, mi familia. Pero la voz era débil, casi inaudible. El alcohol, la emoción del momento y un deseo irrefrenable de sentirme viva, de ser deseada, se apoderaron de mí. Acepté su propuesta, y así, me embarqué en una aventura inesperada en un motel. La mañana siguiente, la luz del sol se coló por la ventana y con ella, una ola de culpa me invadió. El remordimiento era un peso aplastante en mi pecho. ¿Qué había hecho? En que me había convertido. La imagen de mi hija, de Edwin, de mi hogar, se proyectaba en mi mente, causándome un dolor agudo. Me sentía sucia, traidora, una extraña para mí misma. Las lágrimas brotaron sin control. Pero, extrañamente, la memoria de lo bien que lo había pasado con Diego era más fuerte que el arrepentimiento. La pasión, la atención, la sensación de ser deseada, todo eso me había embriagado. Esa noche, volví a buscarlo. La necesidad de sentirme viva, de escapar de mi realidad, era más poderosa que la culpa. Y así, lo que comenzó como un desliz, se convirtió en una serie de encuentros secretos. Empecé a salir con Diego con más frecuencia, buscando en él lo que no encontraba en casa. Cada encuentro era un escape, una dosis de adrenalina que me hacía olvidar mi vida monótona. Pasaron 6 meses de encuentros clandestinos, de mentiras y de una doble vida agotadora. La tensión era insostenible,
Pero la adicción a la emoción y a la atención de Diego era más fuerte. Un día, tomé una decisión drástica, impulsiva, cegada por lo que creía que era amor y libertad. Decidí dejar a mi esposo y a mi hija para irme a vivir con Diego. Creí que era el camino a mi felicidad. Estaba convencida de que estaba eligiendo el amor verdadero, la pasión que tanto anhelaba y la libertad que creía haberme sido arrebatada. Pensé que finalmente sería feliz, que mi vida comenzaría de nuevo. Empaqué mis cosas con prisa, dejando atrás años de matrimonio, de recuerdos, de promesas. No miré hacia atrás, solo hacia adelante, hacia lo que imaginaba sería un futuro lleno de alegría y plenitud. Le dije a Edwin que ya no podía más, que necesitaba mi espacio, mi libertad. No le di explicaciones, solo la verdad a medias. Mi hija me miraba con ojos llenos de confusión, y yo, cobardemente, evité su mirada. Al principio, todo parecía perfecto con Diego. Los primeros meses fueron un sueño hecho realidad. Vivíamos en una burbuja de amor, risas y planes para el futuro. Creí que había tomado la decisión correcta, pero la burbuja no tardó en estallar. Solo 4 meses después de mudarme con él, Diego empezó a cambiar. Se volvió distante, frío, y comenzó a llegar tarde a casa, justo como Edwin solía hacerlo. La historia se repetía, pero esta vez, el dolor era aún más agudo. Me sentía ignorada, invisible de nuevo, como si mi presencia no importara. La pasión se desvanecía, y la soledad regresaba con fuerza. Intenté hablar con él, pero me evadía, me decía que estaba estresado por el trabajo. Las excusas eran las mismas, el patrón idéntico. Mi corazón se encogía con cada día que pasaba. Un día, su hermana, Florencia, vino a visitarnos. La noté incómoda, nerviosa. Después de un rato, me tomó de la mano y me reveló un secreto que me destrozó el alma. Diego tenía una pareja de muchos años. Florencia me dijo que Diego llevaba años con un hombre llamado Juan. Que su relación era seria, estable, y que él solo me había usado para pasar el rato, para una aventura. Mi mundo se derrumbó. No podía creer lo que escuchaba. Mi mente se negaba a aceptar esa cruel realidad. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude entregar mi vida a una mentira tan elaborada? La rabia y el dolor me consumían. Al día siguiente, decidí seguir a Diego a su trabajo. Necesitaba pruebas, necesitaba ver con mis propios ojos la traición. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Lo vi entrar a un restaurante con Juan. Se sentaron en una mesa, riendo, tomados de la mano. Y entonces, lo vi. Un beso. Un beso que me arrancó el alma, que confirmó la peor de mis pesadillas. Mi corazón se hizo pedazos en ese instante. La imagen de ellos juntos, tan felices, tan cómplices, me perforó el pecho. No pude contenerme. Entré al restaurante, con las lágrimas corriendo por mi rostro, lo confronté públicamente, con la voz quebrada por el dolor y la indignación. Le grité, le pregunté cómo pudo hacerme esto, cómo pudo jugar con mis sentimientos de esa manera tan cruel. Él me miró con una expresión de sorpresa y vergüenza, sin saber qué decir. Salí corriendo del lugar, con el alma rota, el corazón destrozado y la dignidad pisoteada. No había vuelta atrás. Esa misma noche, con el alma hecha pedazos, busqué a Edwin. La desesperación me impulsaba. Quería volver a casa, a mi hogar, a la vida que había abandonado tan imprudentemente. Anhelaba recuperar a mi hija, abrazarla, pedirle perdón por mi egoísmo, por mi ceguera. Quería rogarle a Edwin que me perdonara, que me diera otra oportunidad, que me permitiera reconstruir lo que había destruido, pero era demasiado tarde. Edwin me miró con tristeza, con una compasión que me dolió más que cualquier reproche. Me dijo que había rehecho su vida, que había encontrado a alguien más. Me informó que se había enamorado de otra mujer, una mujer que lo valoraba, que lo hacía feliz. Una mujer que había estado allí para él y para nuestra hija cuando yo los abandoné. Lo más doloroso fue escuchar que mi hija se había encariñado con ella. Que la veía como una figura materna, que la quería. Mi lugar había sido ocupado, mi familia había seguido adelante sin mí, no había espacio para mí en su vida, en su hogar. Me había quedado sin nada, sin esposo, sin hija, sin el hombre por el que lo había dejado todo. Mi arrepentimiento era un abismo sin fondo. Hoy, miro hacia atrás y reconozco que todas mis pérdidas fueron consecuencia directa de mis propias decisiones. Fui yo quien buscó la felicidad fuera de mi hogar, en lugar de intentar arreglar lo que estaba roto dentro. Me dejé llevar por la soledad, por la fantasía de una vida mejor, sin darme cuenta de que la verdadera solución estaba en la comunicación, en el esfuerzo, en el compromiso con mi propia familia. Si hubiera hablado con Edwin, si le hubiera expresado mi dolor, mi soledad, quizás las cosas habrían sido diferentes. Pero elegí el camino fácil, el escape, la aventura, y pagué un precio muy alto. Aprendí de la manera más dura la importancia de la comunicación dentro de la familia. De hablar, de escuchar, de enfrentar los problemas juntos, antes de que se conviertan en abismos insalvables. Mi historia es una advertencia.
No busquen aventuras fuera de casa sin antes haber agotado todas las posibilidades de hablar con su pareja, de intentar salvar lo que tienen. El costo puede ser devastador. La felicidad no se encuentra en brazos ajenos cuando el problema reside en el propio corazón. Se construye día a día, con honestidad, con esfuerzo y con la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea.